Bueno, buenos días otra vez. Voy a presentar a Enrique Martínez Lozano. Yo creo que casi todo el mundo lo conoce, pero me toca hacerlo. Enrique nació en un pueblo de Teruel llamado Guadalaviar y en la actualidad reside en Cizur, muy cerca de Pamplona, aunque suele decir que su ilusión sería vivir en el sur porque le encanta el calorcito y el sol. Desde niño tuvo experiencias de trascendencia que, aunque no comprendió del todo por la edad, le llevaron a encontrar en el sacerdocio su vocación, percibiendo en el Evangelio y en la persona de Jesús de Nazaret la sabiduría y la humanidad que guiaba su búsqueda. Dentro del sacerdocio, pronto se sintió atraído por la psicoterapia para su propio desarrollo personal y para ayudar a las personas, habiendo ejercido durante bastantes años como formador y terapeuta en una empresa internacional llamada Personalidad y Relaciones Humanas. Su gran capacidad intelectual, junto con su entrega total a la vida, con mayúsculas, le ha llevado a vivir sus crisis personales como oportunidades de crecimiento, abandonando en cada momento las opciones de vida que se le han caído e iniciando otras nuevas. Escribe libros y artículos de forma inspirada. Él explica que las frases fluyen en él más rápidamente que su pensamiento y que ha de leer lo escrito para saber lo que ha escrito. Participa como ponente en foros de espiritualidad que se desarrollan en España y también en otros eventos sobre religiosidad, filosofía, etc. Y también, como muchos sabéis, pues imparte cursos de fines de semana en distintos lugares de España y retiros más largos de silencio, sobre todo en verano. En las presentaciones que los libros hacen de él, aparece que es autor de varios libros y se haya comprometido en la tarea de articular psicología y espiritualidad, abriendo nuevas perspectivas que favorezcan el crecimiento integral de la persona. Su trabajo asume y desarrolla la teoría transpersonal y el modelo no dual de cognición. Decir que su trabajo y su vida no están separados, y eso es lo que hace que llegue a las personas y que nos ayude, porque percibimos que vive lo que expresa. Entre sus libros destacan Nuestra cara oculta, Vivir lo que somos, Crisis, crecimiento y despertar, claves y recursos para crecer en conciencia, que es el mismo. Sabiduría para despertar, una lectura transpersonal del Evangelio de Marcos. Vivir en plenitud, otro modo de ver, otro modo de vivir, invitación a la no dualidad. Y el último, que es La dicha de ser. Tiene muchos libros porque escribe mucho sobre Jesús, el cristianismo y el Evangelio, comentando el Evangelio desde esa mirada de no dualidad. Pues os invito a entregarnos a la ponencia con el título Comprender el cambio de conciencia para vivir en plenitud, desde el anhelo de cambio personal y social que nos ha traído hasta aquí. Así que muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a todos y a todas. Buen día. Pues muchas gracias, María Jesús. Y permitidme que empiece también dando las gracias y felicitando a toda la Asociación de Viento del Sur por vuestra dedicación, vuestra entrega, incluso vuestra pasión para que todo esto haya sido posible. Creo que es un regalo contar con gente que está dispuesta a entregarse de esta manera para posibilitar espacios de este tipo, que afortunadamente se están expandiendo cada vez más y que obedecen también a una demanda que percibo con nitidez cada vez más acentuada, más extensa también. Así que enhorabuena, muchas gracias a vosotros y vosotras y gracias también a todos y todas los que estáis aquí por vuestra presencia y porque lo más rico de un foro de estos, en la medida que tenemos ya un rodaje, lo vamos certificando cada vez más. No es tanto lo que aquí se dice, ni siquiera el diálogo que se pueda surgir, sino el simple hecho de la presencia, de reunirnos y de las sinergias y energías que eso genera y que son profundamente
transformadoras o fuerza de transformación. Permitidme que empiece con una frase de un gran poeta, al que admiro mucho, Fernando Pessoa, que dice: «Amar es la eterna inocencia, y la única inocencia es no pensar. Pensar es no comprender». Estoy tentado a interpretar esta frase, pero no lo voy a hacer, porque interpretar a un poeta es matar lo que dice el poeta. Pero sí que espero que al final de lo que yo quiero compartir con vosotros y vosotras esta mañana quede como puesta de relieve la sabiduría que estos versos de Pessoa encierran. Quedaos con eso: pensar es no comprender. Estamos hablando, como nos decían ya desde el inicio, Antonio, José Ramón, de la nueva inocencia. Hablar de inocencia es lo mismo que hablar de capacidad de asombro, de admiración, de gratitud, de juego, de desaprender quizá muchas cosas que hemos ido ahí almacenando rutinariamente, de reconectar de nuevo con nuestra originalidad. Y decía Antonio, en definitiva, ser como niños. ¿Qué es lo que hace el niño? Estar aquí y ahora y celebrar que la vida fluye a través de él. A mí todo eso es lo que me evoca, y alguna otra cosa más, el término inocencia. Pero hablamos de nueva inocencia. Nueva quiere decir, tal como yo lo percibo, como una inocencia lúcida. Ya no podemos ser como niños porque hemos tenido un recorrido histórico y biográfico y psicobiográfico más o menos complicado cada una de nosotros. Entonces no es aquella inocencia misma, es una inocencia nueva. Nueva, digo, es más lúcida, pero quiere decir que incorpora el bagaje de todo lo vivido y el aprendizaje de todas nuestras experiencias durante todos los años de nuestra existencia, también incluido el aprendizaje de nuestros errores. En este sentido es una nueva inocencia. Y este título se completa con otras 3 palabras que enmarcan el foro de este fin de semana: consciencia, comprensión y transformación. Cada vez me parece más evidente que la transformación auténtica, real, es solo aquella que nace no del voluntarismo, de la exigencia, del esfuerzo, de los propósitos, sino que nace justamente de la comprensión. Somos transformados cuando comprendemos, y la comprensión es hija de la consciencia. Por tanto, al final, como veremos, todo se ventila ahí. Depende de qué nivel de consciencia estamos, depende hasta qué punto nos abrimos a la consciencia que somos. En definitiva, depende de qué reconocemos ser para que también la comprensión y, en consecuencia, la transformación de nuestra vida sean posibles. Pues bien, dentro de este marco que constituye la invitación y el marco global de este foro, me toca empezar compartiendo algo que le hemos puesto como título: comprender el cambio de consciencia para vivir en plenitud. Comprender el cambio de consciencia, esto requiere de entrada como al menos una matización. La matización es la siguiente. Nuestro lenguaje es muy limitado porque el lenguaje, como el pensamiento, los conceptos son duales y son forzosamente separadores, ¿no? Y esquemáticos. Quiere decir que cuando hablamos de cambio de consciencia es una expresión un tanto inadecuada, porque la consciencia no cambia. La consciencia es una, idéntica a sí misma, y en realidad es lo único que no cambia, como veremos luego, es lo único que permanece. ¿Por qué entonces hablamos nosotros de cambio de consciencia y por qué la invitación de esta primera charla es invitar a comprender ese cambio? Porque cuando lo leemos desde nuestra mente, desde nuestra perspectiva individual, evidentemente reconocemos como un proceso evolutivo de la consciencia, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por ejemplo, mi estado de consciencia hoy no es el mismo que el que tenía cuando tenía 5 años, 6, 7 o 10 añitos, ¿no? Ha cambiado. Entonces, individualmente en la persona se produce una evolución en su consciencia. Pero también colectivamente, nuestra consciencia no es igual que la de nuestros antepasados de hace 1000, 2000, 5000 o 50.000 años. Ha variado mucho. En ese sentido es en el que digo que se produce como un cambio de consciencia
pero no porque la consciencia cambie, sino porque nuestra lectura que hacemos de la misma, la lectura mental siempre es lineal, siempre es secuencial, nos hace percibirla como en un proceso evolutivo, la propia consciencia evolucionando. Hay en este sentido una expresión que muchos y muchas conoceréis, que por sintetizarla vendría a expresarse o podría expresarse de este modo. La consciencia duerme en los minerales, despierta en los vegetales, siente en los animales y piensa en los humanos, hasta el punto de que los humanos nos empezamos a hablar de autoconsciencia, donde la consciencia empieza a ser consciente de sí misma. Pero repito, esto es solo nuestra forma de verla, ya que la consciencia como tal es siempre una e idéntica y la única realidad que permanece. Yo os quería empezar presentando una especie de esquemas sobre esta llamada, entre comillas, evolución de la consciencia, que elaboré para afrontar desde esta perspectiva el cambio religioso tal como yo lo concibo, lo comprendo. Pero me parece que este esquema, elaborado con aquella finalidad, por eso está debajo de la referencia del libro, ¿Qué Dios y qué salvación? Claves para comprender el cambio religioso, me parece que sigue siendo totalmente válida y que nos sirve también esta mañana para enmarcar el objetivo y el contenido de lo que os quiero proponer. Cuando hablamos de consciencia, si lo queremos como colocar en un marco más amplio, sería bueno distinguir varias cosas. En primer lugar, estamos hablando de consciencia asociada a un yo, por tanto, asociada a lo que es la experiencia humana. Y ahí distinguimos fases y niveles o estadios, incluso con unas fechas aproximativas. Distinguimos globalmente en lo que es la consciencia asociada al ser humano como tres grandes fases, que también individualmente todos hemos pasado por ellas, o podemos pasar, y colectivamente del mismo modo. Hablamos de una fase prepersonal, una fase personal o del yo, el yo racional y autónomo, y una fase transpersonal. La fase prepersonal está caracterizada por el estado de fusión, donde no existe ningún yo separado, ninguna consciencia de un yo. Es el caso de los bebés en los primeros meses de vida, el caso de nuestros antepasados hace 200.000 años, etc. Luego está la etapa personal en la que con la emergencia de la mente y de la palabra emerge también esto que llamamos el yo y tendemos a identificarnos con ella, pero no se acaba ahí. La evolución sigue, la evolución de la consciencia siempre entre paréntesis, hacia una etapa transpersonal donde también la identificación con el yo queda trascendida. A mí me hace mucha gracia cuando escucho filósofos y gente de este ámbito que también en psicología, también en teología, que parecen dar por supuesto que la evolución de la consciencia termina con el yo con el que ahora estamos identificados. Y me hace cierta gracia pensar que un proceso desde el Big Bang, conocido para nosotros, que tiene aproximadamente unos 13.700 millones de años, todo el proceso evolutivo justo terminara en nosotros, terminara en el yo. Me parece por lo menos de una arrogancia difícilmente sostenible. No, vamos hacia algo más que el yo, hacia esta fase transpersonal de un no-yo transpersonal. Pero quería subrayar sobre todo los 5 niveles o estadios de consciencia porque quizá nos puedan aportar más luz. Los 5 estadios que se suelen reconocer en los últimos 200.000 años, que es cuando podemos empezar a hablar del Homo sapiens sapiens, suelen designarse con estos términos. Hay un estadio arcaico, un estadio mágico, un estadio mítico, un estadio racional y un estadio transpersonal. Y debajo tenéis como fechas aproximadas, hablando de la especie humana como colectivo. El estadio arcaico, ahora diré un poquito de cada uno de ellos, hacia hace 200.000 años más o menos. El mágico, desde 200.000 a 10.000. 10.000 es la etapa del paso del paleolítico al neolítico, con toda la revolución que supuso el descubrimiento de la agricultura. El mítico, desde el 10.000 hasta el 1.000 aproximadamente, son evidentemente cifras aproximadas, y el racional desde el 1.000 hasta la actualidad.
Y luego está ese estadio transpersonal donde colectivamente yo no conozco ningún colectivo que se halle en él, pero sí personas, hombres y mujeres que a lo largo de la historia siempre lo han vivido y lo siguen viviendo de una forma individual. Así que querría decir alguna palabrita sobre cada uno de estos estadios para enmarcar todo lo que tiene que ver con el cambio de consciencia como vivencia de la plenitud. Vamos con ellos de una forma breve. El primer estadio, decía, es el estadio arcaico y distingo en dos columnas lo que sería la evolución individual del ser humano, cualquiera de nosotros, y la evolución colectiva o de la consciencia colectiva. En el caso de la consciencia individual puede durar, más allá del estado de feto de la criatura, los 6 u 8 primeros meses de vida. En esa etapa, la criatura no tiene un yo separado. Piaget, el gran estudioso de la pedagogía de la primera infancia, hablaba incluso de un no-yo fusional. Para el bebé, él, su madre, el entorno, es todo la misma cosa. No se puede percibir como un yo separado. Lo que el bebé vive ahí solo es un mundo de sensaciones, de impulsos, en lo que algunos, también Freud, llamó el narcisismo primario. Colectivamente, en la especie humana, esta consciencia corresponde en lo que serían nuestros antepasados ancestros antes de lo que llamamos Homo sapiens sapiens, hasta el año aproximadamente 200.000 antes de Cristo. Es un estadio también de no yo. Nuestros antepasados no se identificaban como un yo separado, vivían una fusión indiferenciada y lo que regía su vida, como en el caso de los bebés, eran las sensaciones y los instintos. Para mí, que me gustan mucho las convergencias, me parece admirable ver cómo todo el desarrollo de la especie colectiva luego se reproduce en el ser humano individual, aunque evidentemente sea en lapsos infinitamente más breves. El segundo estadio es el estadio mágico. En este estadio a nivel individual corresponde en los primeros añitos, 2, 3 años del bebé. Y la consciencia del bebé aquí todavía tampoco es el yo con el que nosotros estamos familiarizados, es un yo corporal. Es decir, todavía no ha emergido la mente, no ha emergido la palabra. Entonces, esa consciencia del yo es muy, muy, muy primaria. Hay apenas como una toma de consciencia del propio cuerpo y se caracteriza por ese estadio y pensamiento mágico. Por resumirlo muy, muy brevemente, aunque quizás se podría matizar más, pensamiento mágico es aquel que nos hace creer que tenemos poder sobre el mundo externo a través de determinadas prácticas. Aquí se incluye todo lo que tiene que ver con prácticas de tipo mágico. En la conciencia colectiva, este estadio mágico corresponde desde el año 200.000 más o menos hasta la aparición del Neolítico, hasta el año 10.000 antes de Cristo. Empiezan las agrupaciones de nuestros antepasados en forma de tribus, de parentesco, sociedades hortícolas, también de cazadores y recolectores. Empieza a surgir ese primer atisbo del yo, pero todavía muy, muy incipiente y con apenas sensación de separación del resto. En lo que se refiere a la vivencia de esta consciencia, predomina el animismo, rituales de tipo mágico. Si veis, muchas de las pinturas rupestres reflejan bien esta cultura mágica, y las deidades en aquel tiempo son siempre femeninas, son la diosa, la gran diosa o las diosas. El estadio mítico en el ser humano individual abarca aproximadamente hasta los 7 años. Se inicia con la emergencia del yo mental y del yo verbal, y ahí es donde aparece ya como una capacidad de pensamiento abstracto. Aquí sí que podemos empezar a hablar ya del origen del yo. Lo característico de este estado es el sentimiento de pertenencia, que luego se traducirá en un etnocentrismo muy fuerte. Personas que viven en este estadio de consciencia creen que su grupo es el grupo verdadero, que su pueblo es el pueblo realmente humano y que su verdad es la verdad que está por encima de cualquier otra verdad. Esto explica, porque como esta es la época en la que nacen los grandes imperios y las grandes religiones a nivel colectivo, explica también el absolutismo característico de aquellas grandes religiones y de aquellos grandes imperios. Entonces es una vida
social marcada sobre todo por la ley, por el orden, por la culpa, y en el campo religioso se produce un trasvase de las deidades femeninas a los dioses masculinos. El cambio, el paso del paleolítico al neolítico supuso un cambio radical en lo que sería la estructura social y, en nuestro modo de hablar, el modo cultural de organizarse nuestros antepasados. Finalmente, el estadio racional, que podemos distinguir en el ser humano entre los 7 y 21 años que se va desarrollando, está caracterizado por el yo racional, de modo que las dos características fundamentales de este estadio serían la racionalidad y la autonomía. Y aquí nos encontramos bastante reflejados nosotros. La mayoría de nosotros, en cuanto nos despistamos un poquito y perdemos el contacto con lo que realmente somos, de lo que luego hablaré, fácilmente nos percibimos como un yo separado, racional y autónomo. Racionalidad y autonomía son las palabras sagradas de este nivel de consciencia también. Si lo traducimos en el nivel colectivo, en la experiencia colectiva, ocurre igual. Es el estadio caracterizado sobre todo en lo que llamamos en Occidente, en Europa, la modernidad, que experimenta su auge en la Ilustración del siglo XVIII. Supone el triunfo de la razón, la idolatría de la razón y también la absolutización de la autonomía. También aquí racionalidad y autonomía constituyen las palabras intocables de este estadio o nivel de consciencia. Y finalmente el último estadio al que hoy podemos referirnos con datos reales, es el estadio o estadios transpersonales. En este estadio, que como digo hay hombres y mujeres que lo han vivido siempre a lo largo de la historia, aunque de una forma individual y que colectivamente todavía no se ha dado, yo personalmente creo que nos encontramos colectivamente en un umbral, que tardará el tiempo que tarde, pero en un umbral que nos abre a este estadio. Lo característico de este estadio es que tanto la identificación con la mente como la identificación con el yo individual quedan superadas y trascendidas. De pronto descubres que lo que tú eres no es el yo que pensabas ser. Descubres que la mente no es lo que te define ni te identifica. Descubres que la mente es una herramienta que tú tienes y puedes observar, pero que tú no eres esa mente que observas, sino aquello que observa la mente. De la mano de ello descubres que tú no eres el yo racional y autónomo con el que te habías identificado desde la mente, sino que eres la consciencia una que compartes con todos los seres y que en ti toma una forma concreta a la que llamo, en mi caso, la llaman Enrique, y que es la forma de un yo con las características que ya conocemos. Lo más característico de este estadio transpersonal es que emerge lo que en algunas tradiciones sapienciales y en la psicología transpersonal también se llama el testigo. El testigo no es el yo individual que de pronto jugara a querer atestiguar algo. El testigo es un nuevo nivel de identidad. El testigo es una identidad infinitamente más amplia que el yo y que se caracteriza precisamente por su capacidad de atestiguar, por su capacidad de observación. De modo que el paso del nivel racional de consciencia al nivel transpersonal se produce siempre de la mano del paso del yo mental con el que estoy identificado al testigo desde el que en mí es capaz de observar toda la realidad y todo lo que da vueltas alrededor de él. Este sería, a mi modo de ver, como una descripción sencilla de los 5 niveles o estadios de consciencia por los que tanto el ser humano individual como la especie humana en cuanto colectivo ha ido o estamos transitando. Fijaos, con todas las matizaciones, repito, de saber que es solo nuestra lectura de la consciencia, porque la consciencia no evoluciona, pero hay una imagen que nos puede ayudar a comprender. Imaginad que la consciencia fuera como un foco de luz. ¿Qué significa la evolución o transformación de la consciencia? Que ese foco de luz se va ampliando y al ampliarse lo que crece es nuestra capacidad de comprensión. Cuando el foco de luz, como en el niño, es una cosa chiquitita, prácticamente cegada, no puede ver prácticamente nada porque la luz ahí es
mínima, casi nula. Cuando en ese proceso evolutivo el foco de luz se va ampliando, nuestra capacidad de percibir se amplía hasta horizontes que antes nos resultaban totalmente impensados. Por ejemplo, una persona que se halla en un nivel o estadio mítico no puede comprender qué ocurre en un nivel racional, pero a su vez una persona que se halla instalada en un nivel o estadio racional no puede ni sospechar lo que es la vivencia en un estadio transpersonal hasta que no lo viva. Quiero decir con esto que si bien hay un proceso evolutivo, en el momento actual hay personas que están en diferentes de estos estadios, quiero decir que están solapados, e incluso que en cada uno y cada una de nosotros hay estadios que pueden también solaparse y convivir. Y en algunos aspectos de nuestra vida estamos funcionando todavía en un estadio mágico de consciencia, en otros estamos funcionando en un estadio mítico, en otros en un estadio racional, y quizá de pronto tenemos algún vislumbre de un estadio transpersonal. O sea, que no os extrañéis de que todo esto en nuestra experiencia cotidiana pueda darse mezclado. Y esto también es una clave. Pero un pasito más. Además de lo que nos dicen de toda esta evolución de la consciencia, hoy desde la ciencia, y luego Victoria tendrá ocasión de explicarnos esto al detalle, se habla también de diferentes niveles de lo real. Y esto es bueno para que podamos salir de la estrechez de nuestra mente, en la que, por desgracia, muchas veces nos hemos refugiado cómodamente, con lo cual nos hemos reducido la visión y nos estamos impidiendo abrirnos a una comprensión mayor. Los físicos hoy hablan de 3 niveles de lo real. El primero es el nivel aparente, que corresponde al nivel material. ¿Qué es el nivel aparente? Todo lo que nos entra por los sentidos. Pero sabemos que el nivel aparente no es real, es solo una apariencia. Dicho más claramente, nuestra mente es incapaz de conocer la realidad tal como es. Entonces, como es incapaz de conocer la realidad, lo que nuestra mente conoce es solo una apariencia que ella misma crea. Es decir, lo que yo ahora mismo estoy viendo cuando os miro a vosotros y a la sala y a todo el entorno, lo que yo miro cuando miro desde mis órganos, desde mis sentidos, ¿no?, neurobiológicos, lo que miro solo es apariencia. Y esa apariencia la crea mi propio cerebro, mi propia mente. La mente descodifica y me hace ver como realidad sensible cotidiana aquel misterio de lo real que mi mente no puede percibir. Y ojo que esto hoy no lo dice ningún gurú espiritual, lo dice la física, ¿no? Entonces la física nos ha hecho ver que debajo del nivel aparente o de la materia hay otro nivel que es el nivel cuántico, donde de pronto lo que nos parece materia todo es energía. Desde Einstein, con su famosísima ecuación, sabemos que en último término materia y energía son totalmente intercambiables, solo dependen de la velocidad. De pronto que lo que yo veo aquí como materia sólida es una pura apariencia, todo es un movimiento de energía. Pero son cada vez más los físicos también que empiezan a intuir que por debajo de este nivel cuántico, que es experimentable en laboratorios ad hoc, ¿no?, hay un nivel donde todo es información o, si queréis, consciencia, que son términos equiparables. Debajo de este mundo de energías, de vibraciones, de ondas, de fotones, debajo de todo eso, ellos intuyen ahí como un campo unificado de consciencia que está hecho únicamente de información. De modo que información y consciencia sería la base de donde todo brota. Tanto la famosa teoría de las supercuerdas como la otra teoría moderna ahora en física cuántica, que es la teoría de la gravedad cuántica, hablan de que el último componente de lo real no es en absoluto material, en absoluto. Es, digo, energía e información. Una energía que lo ocupa todo y una información, perdonad la imprecisión del lenguaje por aquí, forzosamente es impreciso, una información que es creativa, una información que es generadora de formas, ¿no? De modo que, en contra de lo que nos dicen nuestros sentidos neurobiológicos, la realidad no es lo que aparece, lo que percibimos, sino es esto otro, esa consciencia, información, energía que está en la base de todo ello.
lo cual nos lleva ya a algunas constataciones con las que quiero ya avanzar un poquito más. Esta me parece nítida. Lo real no cambia y lo que cambia es solo apariencia. Aplicad esto no solo para el mundo que percibimos, sino para nuestra propia comprensión. ¿Quién soy yo? Y entonces me doy cuenta de que todo lo que en mí cambia, eso no soy yo. Esas son formas aparentes que lo que soy va adoptando, ¿no? Yo soy aquello que no cambia. Eso es lo único real. ¿Y qué es lo único real? Solo una cosa. Lo único real es la consciencia. Es lo único que no cambia. Por eso decía desde el principio que la evolución de la consciencia es una expresión errónea, inadecuada, que nace de la mente. La consciencia no cambia. La consciencia es lo único real. Significa esto que cuando somos capaces de tomar distancia de todo lo que cambia, la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Emerge por sí sola. ¿Quién soy yo? Aquello que no cambia jamás. Aquello que permanece. Mi cuerpo cambia, anda que no ha cambiado desde que nací. Mis pensamientos cambian, mis sentimientos, mis emociones, mis creencias, mis imágenes, mis reacciones, mis afectos. Cambia todo. ¿Qué es lo único que no cambia? Eso único que no cambia es lo único real. Y lo único real, repito, es la consciencia. Por eso se podría resumir de este modo. Si más allá de lo que nos dicen nuestros sentidos sobre la realidad aparente, lo que existe es una matriz, hablar de información o de consciencia, hablar de campos de consciencia, es hablar de matriz, como una gran red de donde todo está brotando. Si existe una matriz que conforma el universo entero, nosotros incluidos, y que además es indivisible, en la que no existe el tiempo ni el espacio, toda nuestra percepción de la dualidad se convierte en un sinsentido. Visto desde la mente y desde nuestros órganos, porque la mente es totalmente dualista y separadora, lo que vemos es dualidad, vemos separación. Sin embargo, cuando vamos más allá de la mente y de los engaños de la apariencia, caemos en la cuenta de que todo es como una gran matriz, descubrimos que la realidad es no dual. No dual quiere decir que está llena de diferencias y a la vista están, pero que todas las diferencias quedan como abrazadas secreta y profundamente por una unidad mayor. No somos iguales, pero somos lo mismo. Hace 15 días estuvimos con Mati disfrutando en un congreso de filosofía cerca de aquí, en la ciudad de Granada. Digo disfrutando porque fue divertido dentro de todo, lo pasamos muy bien, sobre todo Mati y yo. El resto de los filósofos no sé cómo lo pasaría, pero lo pasamos muy bien. Y claro, cuando me llamaron a ese congreso yo me quise dar un repaso por los orígenes de la filosofía occidental, por lo menos para no hacer un poco el tonto delante de filósofos tan eruditos. Y me encontré con una cosa impresionante. Uno de los padres de la filosofía occidental, un tal Anaximandro, que vivió 2500 años, hace 2500 años, un poco más, él tuvo una intuición genial. Anaximandro, con los datos que entonces había, que era la intuición y poquito más, dijo: yo estoy convencido de que más allá de todas las formas diversas que percibimos, hay un fondo común que comparten todas las formas. El núcleo de todo lo real solo puede ser uno, y está en todos nosotros y está en todos los objetos que percibimos. Y Anaximandro inventó un término, griego lógicamente como era él, para nombrar ese fondo común, y lo llamó apeirón. Y apeirón significa lo no distinto, lo no diferenciado. Más allá de las diferencias hay algo no distinto, no diferenciado. Esto es una descripción preciosa de lo que entendemos por no dualidad, cosa que a nuestros filósofos académicos generalmente se les escapa por completo. Pero lo curiosísimo, ¿sabéis qué es? Que aquella intuición de Anaximandro hace 2500 años, que por cierto era compartida por toda la sabiduría de la India, sobre todo, del Tao, etcétera, ahora está corroborada por la física cuántica. Hace pocos días estaba leyendo un gran físico italiano, ha sido premio de divulgación científica por la Unión Europea hace un par de años, donde decía: todo lo real se puede resumir a una sola cosa, que él nombra como campos cuánticos variantes. ¿Qué diferencia hay entre los campos cuánticos variantes y el apeirón de Anaximandro? Ninguna.
ninguna nada más que el nombre y que la ciencia, la física, ha podido nombrar con más precisión aquello que para el filósofo griego era solo una intuición. Pero esto me parece realmente significativo. Esto nos lleva a hablar, por tanto, de mente y de consciencia, para acercarnos a dar un pasito más de cara a comprender la consciencia, ¿no?, y cómo eso significa plenitud. Con la mente y la consciencia en Occidente tenemos un problema grave. El problema grave también en nuestra filosofía es que fácilmente, rápidamente se han identificado. Se han creído que mente y consciencia era lo mismo, con el olvido radical de lo que es consciencia. Yo estoy convencido de que este es el pecado original, entre comillas, pecado original, porque es el origen de toda confusión y de todo sufrimiento de nuestro Occidente. Haber identificado pensar con conocer no tiene nada que ver. ¿Entendéis ahora el verso de Pessoa? Pensar es no comprender. Porque cuando absolutizamos la mente, creemos que el pensamiento nos va a llevar hasta el fin del mundo, hasta comprender la verdad. Es mentira, es mentira. Pensar no es comprender. Pensar, como diría Consuelo Martín, no es nada más que barajar interpretaciones escuchadas a otros y aumentar esas interpretaciones. Y entonces hay filósofos, los más academicistas, que se pueden pasar la vida haciendo historia de la filosofía, sumando y multiplicando interpretaciones filosóficas, pero que no ayudan en la comprensión. Eso es pensar. Por decirlo de una manera contundente, mente es lo que tenemos, consciencia es lo que somos. Y esto no es una creencia, no es un dogma. Esto lo puede experimentar cualquier humano que ponga los medios para hacerlo. ¿Por qué? Porque la mente en cada uno y cada una de nosotros es algo que podemos observar. Entonces está claro que tú no eres nada de lo que observas, por tanto tampoco eres la mente. Tú eres eso que observa. ¿Y qué es eso que observa? Antes ha salido la palabra testigo. En un término más amplio podría ser la propia consciencia. La propia consciencia que observa, que es lo único real y que es lo único que permanece, esa es nuestra identidad. De ahí que decía que el olvido de la consciencia haya constituido, a mi modo de ver, el mayor extravío en la cultura y en la filosofía occidental. Haber olvidado de la consciencia nos ha confundido completamente y nos ha introducido en vertientes medio nihilistas o sin sentido, ¿no? Esto me parece fundamental, esta distinción básica. Porque si nos damos cuenta, la mente nos introduce en un doble engaño. La mente como herramienta, perdonad, no entendáis lo que yo hablo de la mente, porque a veces con mi vehemencia puedo ser confuso. No entendáis lo que hablo de la mente como si la estuviera demonizando. La mente es la herramienta más rica que tenemos. El problema nunca está en la mente, el problema está cuando absolutizamos la mente y nos reducimos a ella. Y yo creo que soy mi mente. Acordaos el famoso dicho de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, con la absolutización que eso implica. No. El problema es absolutizarla a ella o reducirnos a ella. Pero la mente siempre nos engaña. Primero, porque lo que nos muestra nunca es lo real, sino una interpretación de lo real. Las neurociencias nos están confirmando hoy a cada rato que es nuestra mente la que crea la realidad. Fuera del cerebro y de la mente no existen colores, no existen olores, no existen sonidos, no existen formas. Todo eso lo crea nuestro cerebro, que descodifica, con los elementos que él tiene, descodifica esta realidad que para él es incognoscible. Quiero decir que la mente no es como un foco que viera la realidad tal como es. No. La mente nunca puede ver la realidad, porque ella forma parte de esa realidad. La mente solo ve la interpretación que ella hace de la realidad. Por tanto, nos engaña, y esto es una adquisición definitiva de las neurociencias. Pero como decía antes, desde la física cuántica, el segundo engaño de la mente es que la mente no nos muestra lo real, nos muestra solo el nivel aparente de lo real, que es el nivel menos importante, que lógicamente tendremos que tener en cuenta, tendremos que cuidar, etcétera, etcétera, pero que es el menos importante. ¿Qué significa todo esto? Significa, aplicado a nuestro caso personal, de cara ya a nuestra identidad, de que nosotros no somos en absoluto nada de lo que pensamos ser, nada de lo que creemos ser.
Por eso, para llegar a comprender quién soy yo, tengo que empezar, de nuevo, la inocencia, como un niño, despojándome o desnudándome de todo aquello que pienso que soy, de todo aquello que creo ser. Y solo cuando dejo caer todo aquello que pienso o creo ser, lo que queda es lo que soy. Y de nuevo otra vez la elegancia y la belleza de la realidad. ¿Qué queda cuando dejo caer todo aquello que pienso que soy? Lo que no puede ser pensado. ¿Y qué es lo que no puede ser pensado? Lo único real. ¿Y qué es lo único real? La consciencia. No hay otra. Y fijaos, y aquí se cierra ya el círculo, aunque yo no me callaré todavía, diré alguna cosita más. Aquí se cierra el círculo porque cuando tú comprendes que eres la consciencia, has comprendido que lo que tú eres es plenitud. Plenitud. Por tanto, el cambio de consciencia no es que me va a llevar a la plenitud, como si fuera algo ajeno a conseguir, sino que la comprensión de lo que soy me hace reconocerme como plenitud. También aquí aparece, se hace manifiesta, la no dualidad. ¿Cuáles son las consecuencias del engaño? Las consecuencias del engaño, que consiste en identificarme con el yo separado, son tres, que aparece, todos nosotros tenemos experiencia de ello, porque todos nosotros en algún momento nos hemos identificado o nos identificamos con el yo. Esas tres consecuencias son la soledad, el miedo y la ansiedad. Las tres nacen de la creencia de que somos un ser carenciado. Claro, cuando yo me percibo como un ser carenciado y todo yo es un yo carenciado, es inevitable que aparezca soledad, miedo y ansiedad. Y esto es nuestro pan de cada día también. Donde hay un yo, habrá soledad, habrá miedo y habrá ansiedad. Como suelo leer mucho y me gusta leer cosas inteligentes, he recogido algunas frases que hablan de ambas realidades y solo querría leéroslas, compartirlas con vosotros y vosotras. Sobre la soledad. Hay un texto de Víctor Hugo impresionante. Víctor Hugo dice: el infierno está todo en esta sola palabra, soledad. En los momentos en que en nuestra vida hemos experimentado o experimentamos una soledad aguda, nos damos cuenta cuánta razón tenía Víctor Hugo. Joseph Heller dice: mi problema con la soledad es que la compañía de otros nunca ha sido una cura para ella. Sobre el miedo, otras frases sabias también. Thomas Hobbes, aquel que decía que el hombre es un lobo para el hombre, no tenía una visión muy optimista del ser humano justamente. Hobbes decía: el día que yo nací, mi madre parió gemelos, yo y mi miedo. Creerse un yo separado es estar siempre acompañado por el miedo, como si fuera un hermano gemelo todo el rato. Lactancio, un gran filósofo romano, decía: donde el miedo está presente, la sabiduría no puede estar. No puede estar. Epicteto, un gran filósofo estoico: los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de la forma en que las ven. Esto es muy agudo y va muy en la línea del estoicismo. No tenemos miedo de las cosas, tenemos miedo del modo como las vemos, de la interpretación que hacemos de las cosas. Herman Melville, el famoso autor de aquella Moby Dick, él decía: la ignorancia es la madre del miedo. ¿Cuál es el antídoto del miedo? La comprensión. Cuando tú comprendes que no eres un yo separado, sino que eres plenitud, ¿dónde está el miedo? La ignorancia es el miedo, la madre del miedo. Y Arnold Glasgow, para terminar, decía: el miedo, es lo mismo dicho de otra manera, es la sombra alargada de la ignorancia. Y ya sobre la ansiedad. Gustavo Adolfo Bécquer, un hombre que padeció mucho de ansiedad, hace poco estuve en el monasterio de Veruela, donde pasó él una buena temporada. Bécquer decía: ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo. Y el ser humano casi podrían firmar todos esta afirmación. Somos ansia perpetua de algo. Siempre estamos como lanzados de cara al futuro, porque lógicamente, si yo creo que soy carencia,
Experimento, percibo, creo la plenitud como algo que está fuera, lejos, en el futuro y que tengo que lanzarme en una carrera frenética a buscarla. Esa es el ansia o la ansiedad. Y la última, creo que la ansiedad que circula en mi vida nace de un desequilibrio entre lo que soy y lo que debería ser. Mi ansiedad no se genera en una visión del futuro, sino en el deseo de sujetarlo a mi voluntad, en el deseo de controlar. Y estamos de nuevo en lo mismo. Si yo me percibo como un ser separado y, por tanto, carenciado, lógicamente no podré dejar. La ansiedad me definirá porque tendré que estar compulsivamente lanzado en una carrera de prisa por conseguir aquello que me libere de esa pesada y dolorosa sensación de carencia. En definitiva, la raíz del engaño es esta: confundir lo que somos con lo que creemos ser. Cuando yo me identifico con lo que creo ser, no puedo salir jamás, incluso aunque haga la mejor terapia psicológica, que no la desvaloro, para mí ha sido un regalo en mi vida toda la terapia psicológica, yo como paciente, así que la sugiero y la aconsejo siempre que puedo. No la desvalorizo, pero soy consciente de, aunque se trabaje en terapia psicológica mucho la ansiedad, el miedo y la soledad, mientras no salgamos de esa creencia errónea original que nos hace creer que somos un yo separado, nunca podremos resolver esta problemática, hasta que no comprendamos quiénes somos realmente. En definitiva, esto significa aprender a pasar de lo que creo ser a lo que soy. Y aquí he preparado un esquemita que no haré nada más que leerlo, para no prolongarme mucho más, como una especie de 2 columnas para apreciar mejor el contraste, cómo me veo desde lo que creo ser y cómo me veo o cómo soy desde lo que realmente soy. Desde lo que creo ser, ando siempre buscando mejorar mi calidad de vida. El yo busca mejorarse, está programado así. Sin embargo, desde lo que soy comprendo que simplemente soy y me vivo desde ahí. Se acaba la fantasía de ser carenciado, de creer que la felicidad y la plenitud está lejos de mí, fuera y en el futuro. Simplemente soy. Como dice un maestro de meditación, Rupert Spira, que quizá conozcáis algunos, él dice: no sé qué soy, pero sé que soy. El qué puedo no saberlo, pero de lo que no tengo ninguna duda, porque esto es una certeza a la que todos podemos llegar, es el hecho de ser, la certeza de ser. No sé qué soy, pero sé que soy. En segundo lugar, desde lo que creo ser, hago imposible la felicidad, precisamente por el afán de atraparla y de retenerla. Claro, mi yo, pobrecito él, carenciado, ve la felicidad como un sueño y cree que en algo la tiene y la atrapa. Y eso mismo la hace huir. Por el contrario, desde lo que soy, me experimento como plenitud. Plenitud que no está reñida con que luego tenga problemas de salud, tenga problemas laborales, tenga problemas afectivos. Igual que el océano es pleno, aunque tenga un oleaje muy revuelto. Esto no está reñido, O sea, desde la no dualidad abrazamos también todo lo de la columna izquierda, pero desde la comprensión de lo que somos. Desde lo que creo ser, atribuyo un valor decisivo a lo que me ocurre, hasta el punto de que mi estado de ánimo dependerá de eso que me ocurre. Desde lo que soy, sé que lo decisivo no es lo que ocurre, sino la consciencia de lo que ocurre, es decir, el modo como vivo lo que ocurre. Desde lo que creo ser, creo que mis problemas son causados por algo externo. Yo estoy aquí y qué mala suerte he tenido que de pronto me pilla un virus, o que de pronto aquella persona me complica la vida, o que el otro me echa del trabajo, o que la persona querida me abandona. Creo que mis problemas están provocados por algo exterior. Sin embargo, desde lo que soy comprendo que eso solo es una creencia que me tiene hipnotizado. Nada de fuera puede o tiene poder, ¿no?,
para alterar lo que soy, en absoluto. Desde lo que creo ser, creo que soy lo que aparece, igual que me parece que la realidad es la que yo veo, la que percibo por los sentidos, la que aparece, creo que mi identidad es lo que aparece. Y al experimentar que eso es impermanente, porque todo lo que aparece, todo lo que es manifestación, es impermanente y por tanto oscila, es inevitable que aparezcan sentimientos como tristeza, decepción, frustración, angustia. Por el contrario, desde lo que soy, conozco que soy lo que es, más allá de los cambios o fluctuaciones en que las formas se manifiestan. También desde lo que creo ser, tiendo a absolutizar mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, mis sentimientos, mi imagen, porque como me he identificado con el yo y el yo necesita tener razón, absolutizo todo lo que el yo o la mente elabora. Por el contrario, desde lo que soy, tomo distancia de todo ello, me sonrío ante esto también tiene que ver con la inocencia, me sonrío ante mis propios pensamientos, sentimientos, porque permanezco anclado en la única certeza que puedo tener, que podemos tener, la certeza de ser. Soy. Desde lo que creo ser, puedo querer incluso amar a los otros y entregarme a ellos, pero creo, es otra creencia más, que son separados de mí, con todas las consecuencias que luego esto tiene. Por el contrario, desde lo que soy, veo que no hay ningún otro separado. Somos vida. Vida que se manifiesta en formas diferentes, igual que el agua del océano se manifiesta en olas todas diferentes, pero con la certeza de que todos somos uno. Todos somos vida disfrazada. Disfrazada de Enrique, disfrazada de José Ramón, disfrazada de María Jesús, disfrazada de la Lola, disfrazada de Antonio, disfrazada de cada uno y cada una de vosotros. Pero somos vida. Ahora, esto nuestra mente no lo puede ver. Necesitamos acallar la mente y acceder de una forma directa, inmediata e intuitiva a aquello que queda cuando la mente se silencia. Y para terminar, desde lo que creo ser, vivo identificado con mi mente, pienso, luego existo, y con todos los sueños que la mente elabora, sin darme cuenta de que todo aquello que llamo realidad es solo una creación mental. Pertenece únicamente al nivel aparente. Por el contrario, desde lo que soy, me doy cuenta de que lo único real, lo realmente real, es la consciencia previa a toda construcción mental. Solo la consciencia, nada más. Y la pregunta para acceder a esta experiencia, porque repito, aquí en el camino espiritual no hay ninguna creencia, no hay ningún dogma, por eso no tiene nada que ver con la religión. En el camino espiritual todo se puede experimentar, solo son instrucciones o invitaciones para quien se sienta animado, lo experimente. Con esta pregunta, ¿qué es lo que queda cuando suelto todos los pensamientos, todos los contenidos mentales? ¿Qué queda? Solo queda una cosa, eso que no se puede nombrar, que se da cuenta. Os lo podéis preguntar ahora mismo, aunque sea no tengamos tiempo, luego después de comer haremos una práctica meditativa. Pero ahora mismo pregúntate, si yo dejo caer todos los contenidos mentales, si yo dejo caer todos mis pensamientos y sentimientos, ¿qué queda? Si yo en este momento no pongo ningún pensamiento a nada, fijaos que no hay ni que hacer nada, solo hay que no hacer. Si yo no pongo ningún pensamiento en este instante, ¿qué queda? Queda solo capacidad de darte cuenta. Queda solo capacidad de atención. Queda eso, no sé qué es, aunque es mi identidad, queda eso que se da cuenta. ¿Qué es lo que queda? La nueva inocencia. Un pasito más. La sabiduría, por tanto, consiste en vivir lo que tengo desde lo que soy. No renunciamos a nada de lo que tenemos. Al contrario, nos implicamos con ello y lo cuidamos con mayor intensidad, como nos recordará estos días Joan Melé cuando hable del dinero, nada menos que del dinero.
El dinero no queda fuera de todo esto, de la espiritualidad. Una espiritualidad que lo dejara fuera sería un pseudo-misticismo o un espiritualismo tramposo. No, no queda nada fuera, pero sí que distinguimos lo que tenemos de lo que somos. Aquí está la clave de la sabiduría. Y eso es la no dualidad. La no dualidad no es el concepto no dual, como piensan algunos filósofos míos, amigos, colegas míos, que me dan algún palo de vez en cuando. La no dualidad no es un concepto que tuviera otro opuesto. La no dualidad no conoce opuesto. Abarca también esto que la mente llama dualidad. Abarca todo. Y la no dualidad se rige por un doble principio que me parece importante subrayar, sobre todo en prevención a ciertas corrientes de la llamada nueva era y ciertas pseudoespiritualidades. Esos dos principios que son complementarios me parece que se pueden formular de este modo: principio de exclusión y principio de inclusión. El principio de exclusión se formula así: tú no eres tu cuerpo, tú no eres tu pensamiento, tú no eres tus sentimientos, tú no eres tu historia, tú no eres nada de eso. Eres lo que queda cuando eso lo dejas caer. Pero si solo nos rigiéramos por este principio, podríamos caer en un absolutismo muy, muy peligroso y podríamos olvidar dimensiones fundamentales como son la dimensión personal o la dimensión social, comunitaria, política, etc. Por eso debe complementarse con el otro principio de inclusión. El principio de inclusión que dice: tú eres también tu cuerpo, tú eres también tu mente, tú eres también tus sentimientos. Tú eres también tu dimensión social y política. Tú eres también el mundo. Y no hay oposición entre esta doble afirmación. Hay paradoja, pero una paradoja no es una contradicción. Es solo contradicción aparente para nuestra mente. Una paradoja es una realidad que resulta aparentemente contradictoria a la mente, pero que cuando se vive se trasciende en una unidad mayor. A esto llamamos no dualidad. Y entonces no queda nada fuera. No hay lugar para un escapismo espiritualista o pseudoespiritual. No, es la realidad completa que queda abrazada. En definitiva, ya para ir resumiendo, somos plenitud que se desborda y se despliega en las formas que tenemos. Esta es la clave de la sabiduría. Y aquí se resume lo que es espiritualidad. Si alguien me preguntara, ¿qué es para ti espiritualidad? Pues hay muchas respuestas, pero yo, cada cual tenemos nuestras preferidas, daría dos. Espiritualidad es la dimensión profunda de lo humano, o si queréis incluso de lo real. La espiritualidad es la fuente de lo humano, nada que ver con creencias ni con religiones. Y la segunda respuesta que yo daría a la pregunta ¿qué es la espiritualidad? Sería esta. Espiritualidad es aquello que me permite responder adecuadamente a la pregunta única que vale la pena: ¿quién soy yo? Cuando una persona responde adecuadamente a la pregunta ¿quién soy yo? Es una persona espiritual. ¿Y quién soy yo? Soy plenitud. Plenitud que se manifiesta en esta forma que han venido a llamar Enrique desde que me pusieron ese nombre. Pero esto es una forma. Lo que yo soy no está circunscrito a esta forma. Somos plenitud. ¿Cuál es la clave para experimentarlo? Es muy simple. Es salir de lo que constituye nuestra trampa mayor, que es la inconsciencia o la inatención. Cuando estamos inconscientes, inatentos, ¿dónde estamos? Identificados con la mente que cavila, identificados con la rumiación, es decir, perdidos en elucubraciones mentales. ¿Qué se requiere para salir? Esto sí que es el pecado original, porque es el origen de toda confusión y de todo sufrimiento. Cuando yo estoy identificado con mis líos mentales y emocionales. ¿Qué se requiere para salir de esta trampa, de este engaño? Se requiere ir acallando la mente y poner conciencia en todo. Quitar pensamiento y poner atención. La atención es lo que nos trae a casa. El pensamiento es lo que nos aleja de ella. ¿Veis de nuevo Pessoa? Pensar es no comprender. Pensar, así entendido, es no vivir. Hay dos modelos de conocer, el modelo mental y el modelo no dual. La palabra clave del modelo mental, la herramienta clave se llama pensamiento.
Por eso las personas, muchos filósofos entre ellos, con perdón de los filósofos que trabajan bien, y teólogos ni os cuento, pero muchas personas que se mueven en este mundo giran siempre en torno al pensamiento. Mientras no vayan más allá del pensamiento, no podrán comprender. Si el modelo mental gira en torno al pensamiento como realidad clave, el modelo no dual, que es el que nos lleva a reconocer nuestra identidad, gira en torno no al pensamiento, sino a la atención. Por eso la sabiduría consiste en quitar pensamiento, utilizarlo como una herramienta para cuando yo la necesito y poner atención. Es decir, como decía antes, se trata de aprender a ir por la vida, de nuevo es la nueva inocencia, ir por la vida sin poner pensamiento para percibir eso que se da cuenta. Cuando yo me veo perdido en elucubraciones mentales, que además vienen acompañadas de emociones de todo tipo, etc., estoy perdido. ¿Cuál es el antídoto? Quita pensamientos. No pongas pensamientos. Y trata de percibir, de captar eso, siempre decimos eso porque no se puede definir, eso que se da cuenta. Y que está en cada uno y cada una de nosotros, antes de que tengamos ningún pensamiento, ninguna idea, ninguna imagen, ningún concepto, antes de nada de eso, lo que hay en nosotros es eso que se da cuenta, eso que nos hace decir, soy consciente. ¿Por qué una persona puede decir soy consciente? ¿Porque piensa? No. El pensar es posterior. Una persona puede decir, soy consciente, porque detecta en ella, previo a cualquier pensamiento, detecta capacidad de darse cuenta. Eso que se da cuenta. Eso que se da cuenta es lo que somos. En conclusión, me parece que queda claro que cada uno, cada una vemos la realidad según el nivel de consciencia en el que estamos situados. A veces vemos la realidad de una forma mágica, y a veces de una forma racional, avanzada. Por ejemplo, una persona puede ser una persona moderna, ilustrada y tener un sentimiento de racionalidad y autonomía extremo. Y quién sabe, a lo mejor tiene que ir a hacer unas oposiciones y se va a una iglesia a encender una vela para que la vela le ayude a aprobar las oposiciones. De pronto esta misma persona se ha movido en el nivel racional avanzado y en el nivel mágico. Esto nos puede pasar a todos, sobre todo cuando estamos débiles y vulnerables, nuestro nivel mágico se suele activar con frecuencia. Esto significa que, tal como yo lo veo, por lo menos nos encontramos ante el umbral de un cambio de consciencia, de nuevo las comillas en el cambio, Y este umbral se caracteriza porque empieza a emerger, y vuelvo a repetir, estos foros, estos encuentros son un signo más de la emergencia de este umbral porque aparece el testigo. El testigo es aquello capaz de observar a mi yo mental, aquello que toma distancia y observa. Por eso cuando hablamos de nueva consciencia, también entrecomillado, nos estamos refiriendo a la comprensión de nuestra identidad. No soy nada que pueda observar, soy siempre eso que observa, y eso que observa es plenitud. Por eso, comprender el cambio de consciencia, que lo podemos traducir como comprender la consciencia que soy, nos hace abrir los ojos para comprender que somos plenitud. Y una vez más, no será por no repetirlo, la clave pasa por quitar pensamiento, poner atención, empezar a percibir en mí eso que se da cuenta y reconocerme en ello. Para terminar, por si a alguno os interesa, hay antes la frase de John Stuart Mill, que dice así: si todo es una construcción o proyección mental, no son posibles los grandes cambios en el destino de la humanidad hasta que tenga lugar un gran cambio en la constitución fundamental de su modo de pensar. Es decir, hasta que no crezcamos en comprensión, hasta que no crezcamos en consciencia. Es así. Decía al inicio que los cambios no vienen a fuerza de voluntarismos o de exigencias, sino nacen de la comprensión de lo que somos, de la consciencia. Decía, por si alguien tiene intención de avanzar en lo que acabo de decir, y porque estos son frases hilvanadas pero dichas muy apresuradamente,
os dejo los títulos de 3 libros donde se puede encontrar. Por lo que se refiere a los niveles o estadios de consciencia, donde lo he desarrollado más, ya que los estudié para aplicar a comprender el cambio religioso, es en este libro, ¿Qué Dios y qué salvación? Claves para entender el cambio religioso. Ahí están más desarrollados. Todo lo que tiene que ver con toda la cuestión de la no dualidad y el umbral del paso de un modo de consciencia a otro está en este, otro modo de ver, otro modo de vivir, invitación a la no dualidad, y el último que acaba de salir esta semana, es la dicha de ser, que es tratar de vivir esto, aplicarlo a la vida cotidiana, no dualidad y vida cotidiana. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. No os vayáis, por favor, porque hay un turno de palabras de media horita, de preguntas, ¿vale? Y después también tenemos que dar algunos avisos sobre el desarrollo del foro. Entonces, a las 12:15 salimos a tomar un café breve, porque solo hay media hora de descanso. Pero bueno, hasta esa hora podéis levantar la mano y os daremos los micrófonos para que le podáis hacer las preguntas a Enrique. ¿Por dónde empezamos? Vale. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Me llamo Silvia. ¿Qué tal? Bien, Silvia. Bueno, yo me río porque, me río un poco de forma inocente, ¿no? Claro. Porque, claro, nos has llenado la cabeza de ideas, de palabras, de pensamientos. O sea, nuestra mente está ahora, desbordada de todo eso que en realidad dices tú que no somos. Bien. Aquí has dicho algo muy bonito que a mí me ha gustado. Ha sido un resumen interesante que he tomado nota. Que has dicho que la conciencia duerme en los animales, vive en los vegetales, siente en los animales y piensa en los humanos. Bueno, resulta que más tarde hablamos de mente y conciencia. Claro, volvemos a enredarnos en el tema de las palabras. Siempre nos enredamos en las palabras. Porque, claro, necesitamos ponerle un nombre a las cosas, identificar las cosas. Porque, claro, en el estadio de conciencia que estamos ahora es el racional, ¿no? O el pre-transpersonal, bueno, en fin, en uno antes del otro, del que se supone que vamos a ser en un futuro, no sé si muy próximo, ¿verdad? Bien. Pues entonces tú antes has hablado de mente y conciencia, ¿verdad? Claro, dices que se han confundido mente y conciencia. Dices que identificar, pensar con comprender es un gran error. Bien, y ahí es donde yo me lío. Porque claro, ¿cómo comprendo si no pienso? ¿Cómo, vamos a ver, si no pienso no puedo comprender? Entonces, esa diferenciación entre mente y conciencia que tú le llamas testigo, me parece muy interesante. Claro, testigo. El testigo es el que mira, el que observa, ¿verdad? ¿No, Enrique? Es el que observa. Bien, pero el que observa realmente, ¿quién es? ¿Qué es? Tú dices que es eso. ¿Eso qué es exactamente? ¿Cómo puedo saber yo si eso que es no es mi propia mente que observa o una parte de mi mente? Quiero decir, mi mente puede tener una mente superior, si quieres, y una mente inferior. Quiero decir, podemos distinguir la mente, a lo mejor podemos hacer categorías de mentes, ¿no? Es un poco porque, claro, nosotros ahora salimos de aquí, salimos de este foro y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer mente, cuerpo y quizás salimos con la idea de tener
otra cosa, un nivel de conciencia o un nivel superior a este, que yo por supuesto comparto. No es que no comparta, porque yo sé lo que tú me quieres decir con todo esto. Pero claro, siempre nos volvemos a reliar en ese mismo tema, ¿no? ¿Quién es el testigo y quién es la mente? Quisiera que pudieras ampliar un poquito. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Primero, como dices, efectivamente las palabras, como los conceptos, nacen de la mente, entonces son siempre ambiguos, inadecuados y se quedan muy cortos. Por eso nunca podremos llegar más allá de la mente, por ejemplo, la consciencia, a través de la mente. Llegamos a la consciencia acallando la mente. De ahí la importancia del silencio de la mente, de aprender a quietarla, o lo que se conoce como práctica meditativa. La meditación no es relajación, no. La meditación es aquello que me ayuda a tomar distancia de la mente, aprender a callarla para poder ver con claridad más allá de ella. Dicho esto, con esta salvedad, todo es consciencia. No hay nada que no sea consciencia. Este bolígrafo es consciencia en diferentes niveles, ¿no?, de densidad. Cuando hablamos del testigo estamos hablando de consciencia. Cuando hablamos de mente estamos hablando de consciencia. Y cuando hablamos de consciencia no dual estamos hablando de consciencia. Entonces hay una consciencia mental, hay una consciencia testigo, hay una consciencia no dual, pero todo es consciencia, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que eso no puede ser a partir de la mente, sino por una experiencia, decía antes, directa, intuitiva o inmediata? Es decir, aprender a observar la mente o a preguntarte, cuando yo dejo caer todos los contenidos mentales, ¿qué queda? Yo no puedo decirte cómo lo puedes lograr, porque solo tú lo tendrás que ver. Lo que sí sé es que un momento decisivo en todo este proceso de comprensión es cuando el ser humano experimenta por sí mismo la diferencia entre mente y consciencia. Pero nunca vamos a clarificar esa diferencia a través de la mente, pensando, porque no haríamos nada más que fortalecer más la mente. No, el camino es justamente ir un poquito más allá de la mente, acallar la mente, acallar la palabra. Efectivamente, en mí ha habido un exceso de palabras esta mañana y de conceptos porque parece que me tocaba como hacer el marco mental de todo esto por si eso a la mente también la ayuda, efectivamente. Pero yo sé que para poder comprender lo que soy, todo esto está de más. Así que quizá hubiera sido más práctico haberme quedado calladito y haber dicho, haber propuesto una instrucción, una práctica, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo acallo la mente? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Entonces yo te invito a avanzar por ahí, por ahí. ¿Cuándo sabes que estás en la consciencia y no en la mente? Aquí la respuesta es muy simple. De la misma manera que sabes cuando estás enamorada. El día que estés en la consciencia nunca más preguntarás, ¿cómo llego a la consciencia? ¿Esto es la mente? No, se habrán caído todas las dudas, porque ya será una experiencia vivida. Puede que sí, puede que sí. Puedes decir, en mi caso no es permanente, en el mío habitualmente tampoco, pero sí distingo cuando estoy ahí y sí veo la capacidad de recolocarme cuando me he escapado de ahí. Sí. Por eso cuando has dicho, esto no lo comparto, cuando has dicho, yo ahora salgo de aquí y seguiré con mi mente, mi cuerpo, si tú quieres. Puedes salir con la nueva inocencia. O sea, puedes salir anclada en tu verdadera identidad, en eso que se da cuenta, y no quieras definirte como Silvia, no te quieras definir. Silvia solo es una ola pasajera que surge del océano de la consciencia, es solo una forma. No te busques como Silvia, vete más allá de Silvia y pregúntate, al final es la única pregunta importante y la única pregunta espiritual, ¿quién soy yo? Y deja todo aquello que puedas nombrar. Deja todo aquello que puedas pensar. No eres nada que puedas nombrar y nada que puedas pensar. Y cuando hayas soltado todo, dirás, ¿quién soy yo? Eso que no puedes nombrar ni pensar, eso eres. Ábrete a reconocerte en ello y a vivirte desde ahí. Entonces, cuando salgas de la sala, a lo mejor no sales como Silvia, con la idea que Silvia tenía antes de sí misma. No hay camino más transformador que el camino espiritual. Porque nos lleva a responder a la única pregunta decisiva,
¿Quién soy yo? De la respuesta a esa pregunta dependen todas las demás. Hola, me llamo Paloma. ¿Te llamas? Paloma. Paloma. La muerte física y por tanto mental y de la historia psicobiográfica de esta etapa en la que hemos estado aquí, ¿podría ser un avance en descubrir eso que somos? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La muerte, para empezar, no es nada más que un cambio de forma de lo que somos. La muerte es lo contrario a la vida, porque la vida no tiene opuesto, la vida es no dual, es todo lo que hay es vida, es lo mismo que decir que es energía, etc. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. Tanto el nacimiento como la muerte son formas diferentes que la vida toma, pero la vida está a salvo en esta forma y en aquella otra. Hay un dicho sufí muy repetido, muy querido para los sufíes, que dicen: estamos todos dormidos, cuando morimos despertamos. Cuando morimos caemos en la cuenta de quiénes somos. Y a ese dicho añaden otro que es muy sabio y tiene que ver con nuestra vida cotidiana, que es: el que muere antes de morir, cuando le llega la muerte, ya no morirá. O sea, no hay que esperar a conocerte, a conocernos, al hecho de morir, sino que uno puede morir antes. ¿A qué tenemos que morir? Solo una cosa: a la identificación con la mente o la identificación con el yo. No es matar la mente, no es matar al yo, que tenemos que cuidarlos por esta ley de la inclusión. No, es solo no identificarnos con ello. Cuando no me identifico con ellos, he muerto a ellos y ya es como que he comprendido quién soy antes de morir, ¿no? Hola. ¿Quién? Allá. Sí. Sí, hola. Sí. Sí, Hola, mi nombre es Mario. Pablo. Mario. Mario. Mario, encantado, Mario. Es que el micrófono, si no os ponéis muy así acertado, No estoy acostumbrado. Quería recordar que hoy es el día de las Mercedes y aprovecho para felicitarlas. el día Se escucha de... mal, se escucha mal. Se escucha mal, mira a ver si consigues una postura. No sé si es que no... ¿Ahora? Sí. Quería recordar que hoy es el día de las Mercedes y aprovecho para felicitarlas. ¿De las Mercedes? Sí, y... Mercedes. Mercedes, sí. Y en ese sentido es un poco casual también que recibimos una merced al participar aquí y haber oído todo lo que ha dicho, que me ha parecido estupendo. Y quería también expresar una idea y preguntarle si está de acuerdo con ella. Hace poco leí una cosa curiosa. Te oigo muy mal, perdona Mario, Sí, a lo no mejor sé. alejándote un poquito de la boca, no sé cómo puedes encontrar. A ver, ahora, es que no estoy acostumbrado a manejar estas cosas. No, a lo mejor es problema del micro, ¿eh? Bueno, hace poco leí una cosa muy curiosa y es que hay un pueblo en Asia que cazan monos y utilizan un truco que es poner una caja y dentro de esa caja ponen algo que al mono le gusta, no sé, un plátano, por ejemplo. Ponen monos, ha dicho, y los cogen en una caja. No. Podría ser breve porque no nos estamos enterando y tenemos muchas personas que quieren preguntar. Entonces, si puede ser breve. Sí. Digo que para cazar al mono ponen una caja y dentro ponen algo que al mono le gusta, un alimento y un agujero. Entonces el mono llega, ve lo que quiere, mete la mano, lo agarra y cuando quiere sacar la mano no puede, porque lo tiene cogido, el puño cerrado, no puede sacar la mano y se queda atrapado. Es increíble, pero no se le ocurre que soltándolo puede escapar, no se le pasa por la cabeza. Entonces yo creo que con esto de la comprensión nos Ahí pasa algo parecido. Sí. Queremos poseer Eso es. ese conocimiento. Queremos agarrarlo. No abrimos la mano. Mientras no abramos la mano, no vamos a poder ser libres, Tal cual, que es comprender. tal cual, tal cual. Muchas gracias. De final se te ha escuchado perfectamente. Yo creo que sí. Es lo contrario de la inocencia. Lo contrario de la inocencia es querer controlar, querer atrapar. Entonces no podemos estar en la inocencia con todo lo que implica si estamos en un afán de control o de poseer, ¿no?
es así. De hecho, este libro último que nombraba, La dicha de ser, no es nada más que otro nombre de la plenitud. Es otro nombre más, pero es la misma, ¿no? Y yo estoy convencido de que la dicha de ser va de la mano de aprender a soltar, a soltar, a soltar. Por eso nos cuesta tanto la dicha de ser o la plenitud, porque nos cuesta mucho soltar. Somos como el pequeño mono que tiene la banana agarrada dentro de la jaula y no quiere soltarla, aunque la mano no le pueda salir, ¿no? Gracias, Mario. Vale, Sí, hola. Sí. Toca el turno de allí, por favor. Sí. De la derecha. ¿Arriba? Quería preguntarte, Vale. has dicho que somos plenitud. También podríamos decir, sería otra paradoja, que somos vacío. Y la segunda parte, ¿podrías decir algunas palabras o alguna reflexión sobre los sentimientos y los deseos? ¿En qué sentido esto segundo de sentimientos y deseos? ¿Cómo los entiendes? ¿Qué son en nosotros esas fuerzas tan importantes que puede ser el deseo, que es un vector que nos lleva a actuar, a movernos, en ese sentido? Sí, yo creo que como el lenguaje es tan limitado, como nos recordaba antes Silvia, y vamos, todos tenemos experiencia, hablar de plenitud es lo mismo que hablar de, a mí más que vacío me gusta la palabra vacuidad, porque el vacío tiene como otras connotaciones. Pero hoy los físicos cuánticos dicen que el vacío no existe, que lo que llamamos vacío solo nos referimos a aquello que nuestra mente puede captar, no puede captar y por eso para ella es vacío. Pero en realidad no hay vacío, todo es una efervescencia de energía, ¿no? Por nombrarlo de esa manera. Entonces la vacuidad y la plenitud es lo mismo, como han sabido bien los místicos de todas las tradiciones. Vacío es plenitud, o vacuidad es plenitud y plenitud es vacuidad. Cuando sueltas todo aquello que son objetos para tu mente, que es todo lo que ella puede pensar, lo que queda es vacuidad, pero esa vacuidad es sinónimo de plenitud, ¿no? Y luego, con respecto a los deseos, no sé bien si te refieres a ello. A mí, por mi forma de ser, me gusta distinguir entre deseo y anhelo. El anhelo es como la voz, por decir así, de la plenitud que somos. Entonces, cuando conectamos con lo que somos, nos sentimos animados por un dinamismo que nace de ese anhelo, caracterizado por la gratuidad, caracterizado también por la inocencia. Y por el contrario, el deseo es una búsqueda del ego de aquello que él interpreta que viene a llenar su carencia. Dicho de una forma más plástica o más gráfica, el deseo tiene una forma como de flecha curva. De mí nace un deseo, pero nace un deseo para que revierta sobre mí en forma de algo que gratifique a mi ego. Y el anhelo tiene forma de flecha recta, por tanto de gratuidad. En mí nace un anhelo, pero yo no estoy buscando un beneficio de ese anhelo, sino que sencillamente el anhelo me está empujando en una dirección y fluyo con él, ¿no? Y yo creo que los humanos somos ambas cosas, anhelos y deseos, y con ello convivimos. El problema es cuando, también fruto de la incomprensión o de la ignorancia, desconectamos de lo que somos y nos reducimos al mundo de los deseos. ¿Qué ocurre cuando nos reducimos al mundo de los deseos? En el budismo utilizan más la palabra apego, pues que nace el sufrimiento. Porque nos apegamos a cosas que son impermanentes y entonces sufrimos por dos motivos. En realidad los humanos solo sufrimos por dos motivos. Porque no conseguimos lo que deseamos, a sufrir, o porque lo conseguimos. Porque en cuanto lo consigues dices, ¿y esto cuánto me durará, virgencita? Y entonces estás sufriendo, ¿no? Mientras que el anhelo que nace de la comprensión de lo que eres, es que está en conexión con lo que eres, ¿no? Eso. Allí. Bueno, gracias Enrique por tu presentación. Me ha encantado especialmente el esquema que has hecho de la evolución de la conciencia individual y de la conciencia colectiva, del paralelismo que hay entre lo que es la ontogenia y la filogenia en las leyes de la evolución de la vida. Y lo bonito es que finalmente es un único lenguaje. Eso es. De patrones que se repiten, pero Exacto. cómo en la conciencia se establecen esas Eso etapas, es. esos Exacto. estadios, y todas las manifestaciones de vida reproducen ese patrón. Gracias, me ha encantado. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen, y enhorabuena porque lo veas. La verdad es que es todo tan hermoso,
todo lo real, incluido nosotros todo, es todo tan bello como un puzzle tan bien encajado que hace falta ser muy ciego para no ver la belleza y la elegancia de todo lo real. Y como saben, los científicos dicen que cuando una ecuación es elegante, forzosamente es verdadera. Así que esto es totalmente verdadero por lo elegante que es. Es que todo encaja, no hay ninguna pieza que no encaje. Solo cuando nos quedamos en las pequeñitas elucubraciones mentales nos parece todo un desconcierto total. Pero cuando lo vemos desde ahí, desde la consciencia... Luego, con respecto a lo que ha apuntado Silvia antes, perdona que vuelva a ti otra vez, yo no creo que una persona tenga que estar solo en ratitos perdidos anclada en el testigo o en esta consciencia, lo que es consciencia. Yo conozco personas que viven de una forma estable en este nivel de consciencia, ¿no? O sea, que no sigue siendo una teoría. Otra cosa es, como yo decía, que no haya grupos humanos o colectivos que tú digas, desde el año 1970 la humanidad pasó a un estadio diferente de consciencia. No, pero que ha habido hombres y mujeres individualmente que a lo largo de toda la historia, pero desde los más antiguos, piensa en los grandes sabios de antaño, hasta hoy, han vivido ahí sin ninguna duda. Por eso lo llamamos sabios, ¿no? Un hombre sabio, una mujer sabia es alguien que sabe porque lo ha visto, porque ha estado ahí. Gracias, Mari Carmen. Ahí te acercan el micrófono. Te acercan. No me oyen. Bueno, que la evolución de los seres vivos, el éxito de la teoría darwiniana es porque se asombró como un niño, se descubrió, se despojó ante la maravilla de 1 centímetro cuadrado de prado y ahí descubrió, bueno, pues unas leyes, unos mecanismos que yo creo que tienen un valor enorme. Así es. Y fue porque se asombró como un niño. Exacto. Ante la naturaleza. Exacto. Y de ahí salió toda una teoría de la evolución. Pero a Einstein ser como niños. A Einstein le pasó lo mismo y a todos los grandes descubridores. Quiere decir que los descubrimientos no se producen pensando. Pensar es no comprender. Los descubrimientos nacen de la inocencia, del dejarse sorprender, del dejarse asombrar.